Gloria a Dios, gloria a Dios. Bienvenidos a todos ahí en la transmisión a la Iglesia Restauración y Vida Familiar aquí en Puebla. Bienvenidos a todos. Qué bueno poder estar un domingo más aquí entre ustedes. Y pues vamos a iniciar con nuestra enseñanza el día de hoy, nuestro mensaje, la predicación que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y yo solamente le quiero preguntar antes de que vea el título: ¿cuántos creen que Dios llega justo a tiempo? Amén. Y en el momento exacto. Amén. Segunda pregunta, quiero preguntarles: ¿cuántos de ustedes han resistido pruebas? Creo que todos hemos resistido pruebas. Y hemos pasado por pruebas, pero las hemos resistido, pero ¿gracias a qué? Gracias al poder que Dios nos da. Y hoy vamos a ver algo muy interesante acerca de que Dios tiene en sus manos el tiempo, y Él es preciso y precioso para colocar el tiempo en las vidas de las personas, y que podamos entonces nosotros disfrutar de esa bendición en el tiempo de Dios. Es como cuando el Señor dice: yo te quiero dar una sorpresa. Y entonces, como niños, ¿cuál sorpresa? ¿Cuál sorpresa? Pues espérate, es una sorpresa que te voy a dar. ¿A cuántos les gustan las sorpresas verdaderamente? Así que de repente les lleguen con algo y como que ayer mi hermana Vale me dio una sorpresa. Y dije, ¿cómo no? Y se siente muy bonito, es muy bonito. Pues quiero decirle que Dios así trabaja con nosotros. Dice: espérame tantito, lo que tú me estás pidiendo, lo que tú me has pedido, se va a dar. Porque si me lo has pedido con fe y me lo has pedido de acuerdo a la voluntad mía, se va a dar. Pero dice el Señor: espérame poquito. Y hoy lo que vamos a ver en esta hora es cómo el pueblo de Israel quiso esperar en el Señor, pero de repente, por las múltiples y las diferentes necesidades y dificultades en las cuales se encontraban, de repente dejaban de confiar en Él. A nosotros nos ha pasado en alguna ocasión que decimos: yo confío en ti, Señor, pero viene una prueba muy fuerte y de repente sí dudamos, y de repente tenemos que pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname porque en realidad, sí, ya, gracias, Señor, porque en realidad yo estaba en mis emociones, ¿sí? Me descuidé en mi vida espiritual, me descuidé en mi fe, me descuidé. Pero, ¿sabe? No pasa nada cuando nosotros vamos con el Señor, ¿sí? Porque a Dios le gustan de esas personas que se arrepienten de corazón por haberle fallado al Señor. Y hoy vamos a ver esto: los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Los tiempos de Dios son perfectos. Y vamos a hacer un recorrido por Éxodo. Yo sé que muchos de ustedes han leído este libro de Éxodo, que es uno de los libros del Pentateuco, ¿sí? Que muchos estudian allá en Israel, los judíos, y que este libro es muy importante para entender también lo que hoy entendemos como el Nuevo Testamento. En Éxodo, en el capítulo 12, versículo 40, y ahí empieza pues prácticamente todo el peregrinar, porque quiero decirles que el pueblo de Dios tuvo una promesa de parte de Dios, que los iba a liberar, que los iba a sacar de la esclavitud en donde estaban atados ahí en Egipto. Y había una promesa, y esa promesa se iba a cumplir sí o sí. Y entonces en el versículo 40 de Éxodo 12 se habla de que fueron 430 años de esclavitud por parte del faraón y de los egipcios. Dice el versículo 40: el pueblo de Israel había vivido en Egipto durante ¿cuántos años? 430 años. Enfoque su pensamiento en aquel tiempo, ¿no?
de cómo estaba viviendo el pueblo de Israel en Egipto, esclavizados, maltratados, golpeados, humillados durante 430 años. Trate de imaginarlo solamente por un momento que esa esclavitud fue a consecuencia de, porque todo tiene consecuencia, todo tiene un porqué, ¿sí? Y entonces ellos estuvieron así por muchas razones que en este momento no vamos a señalar, solamente vamos a ver de este versículo 40 en adelante lo que pasó, lo que sucedió. En el versículo 41 dice que al cumplirse el tiempo, ¿al qué? Al cumplirse el tiempo, las tropas del Señor, ¿qué pasó? Salieron, ¿sí? Versículo 41, dice la palabra de Dios. Entonces, el mismo día en que se cumplieron los 430 años, ni más ni menos, las tropas del Señor salieron de Egipto. ¿Y qué cree? Que Dios estuvo vigilando que salieran todos, que nadie se quedara, que todos tuvieran la libertad. Hoy en día el Señor sigue queriendo que los hombres y las mujeres tengan libertad en su espíritu, en su alma, porque ellos estaban esclavizados en lo físico, pero ellos sabían que tenían a un Dios. Ellos conocían a ese Dios y estaban esclavizados físicamente. Hoy día hay gente que está esclavizada físicamente, pero además también espiritualmente. ¿Cuántos somos pueblo de Dios en este lugar? Entonces, si somos pueblo de Dios, vamos a entender lo siguiente. El peregrinar comienza hacia algo mejor. Y entonces, ¿se acuerdan de las plagas, verdad? De todas esas plagas que llegaron, de repente Faraón dice: ya, llévate a todos, es más, agarra lo que quieras, ¿sí? Y llévate a tu gente y ya váyanse. Comienza el peregrinar hacia algo mejor. ¿Saben ustedes, hermanos, que cuando nosotros nos movemos o Dios nos mueve para avanzar hacia otro lugar, es para algo mejor? Muchas veces nos cuesta. A este pueblo le costó. Imagínense, eran millones. Se contaban por millones el pueblo que salió, la tropa de Dios. Entonces comienza el peregrinar hacia algo mejor, pero ese caminar hacia algo mejor iba a tener desafíos, iba a tener pruebas, iba a haber dificultades, se iban a encontrar con peligros, iba a haber persecuciones, mucha aflicción, mucha tristeza, desesperación, pobreza, incertidumbre. Oiga, así hasta como parece que estoy haciendo una receta de lo pesimismo, del pesimismo que puede haber en esta tierra. Pero, ¿sabe? Todo esto se iba a encontrar el pueblo al salir. Con todo esto se iba a encontrar el pueblo. Nosotros muchas veces cuando iniciamos nuestra vida cristiana, creemos que la vida en el Señor es tranquila, debe ser color rosa y que no va a pasar nada, que no tiene que suceder nada, puesto que ya somos parte de la familia de Dios. Quiero decirle que estamos un poquito equivocados en ese aspecto. Yo quiero decirle la verdad. Cuando nosotros conocemos del Señor, cuando nosotros queremos caminar y ser guiados por el Señor, esto es lo que sucede en nuestras vidas. Todo esto es lo que sucede en nuestras vidas. No puede ser de otra manera, puesto que el Señor siempre permite todo esto por algo muy importante. Para que el Señor se glorifique y aún más se engrandezca. Miren lo que dice Éxodo capítulo 14, versículos 3 y 4. El faraón va a pensar: los israelitas están confundidos, perdidos en el desierto. Esto es lo que decía Dios, ¿sí?
Desde el versículo 1 dice: el Señor le dijo a Moisés, diles a los israelitas que se devuelvan a Pi Hahirot y que acampen entre Migdol y el Mar Rojo frente a Baal Zephón. El faraón, dice Dios, el faraón va a pensar, los israelitas están confundidos, perdidos en el desierto. ¿Sí? Versículo 4 dice: voy a hacer que el faraón se atreva a perseguirlos a ustedes. Y entonces Moisés dice: ¿qué pasó, Señor? Pues pensamos que ya la habíamos librado. Y dice Dios: no, voy a hacer que Faraón los persiga a ustedes. Esa revelación que Dios le dio a Moisés en ese primer momento, imagínense ustedes cómo quedó Moisés tan sorprendido de esa palabra. Voy a hacer que el faraón se atreva a perseguirlos a ustedes. Entonces, dice después, apareceré con gloria y gran poder. Dice, si voy a permitir que esto suceda. Y cuando el Señor nos saca y nos lleva y nos mueve y nos dice: esto a donde te estoy llevando es algo mejor, y voy a permitir que aún se arrecie un poquito más tu prueba. Esto es para que tú sepas que yo tengo que ser glorificado y engrandecido. ¿Sí? Entonces, esto me lleva a reflexionar a que dice: los derrotaré. Entonces ya después viene la promesa: los derrotaré a él y a su ejército. Así van a saber ellos que yo soy el Señor. Entonces los israelitas hicieron tal como él les dijo. Oiga, ¿será importante la obediencia? En ese caminar, en esas pruebas, en esas dificultades que vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas, ¿será importante obedecer? En esos momentos en donde solamente queremos llorar, en esos momentos donde hay una preocupación excesiva, ¿será que no debemos perder de vista el obedecer a Dios? ¿Será que Dios tiene todo bajo control? ¿Será que Dios siempre llega en el momento justo y correcto y preciso? Cuando nosotros nos encontramos así, en una prueba muy difícil, muy cruel, muy desesperante. ¿Han sentido eso? ¿Han sentido la persecución de algo, de alguien? ¿Han sentido que el Señor no está ahí? Y que piensan que todo está en contra de ustedes. ¿Han sentido eso? Pues es ahí donde más el Señor está. Es ahí donde el Señor se mueve con más libertad en nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando le damos oportunidad que Él termine lo que está empezando, o lo que empezó en cada uno de nosotros. Por eso dice: yo el Señor. Entonces los israelitas hicieron como Él les pidió. Los derrotaré a Él y a su ejército. Así ellos van a saber que yo soy el Señor. Oiga, ¿cómo vamos a hacer que la gente reconozca que tenemos un Dios poderoso si nosotros no estamos cumpliendo con el plan de Dios a nuestras vidas? Si nosotros de repente queremos apresurar el plan de Dios porque decimos: es que ¿por qué estoy en esta prueba? ¿Por qué estoy en esta dificultad? ¿Será que el pueblo de Dios tiene que obedecer para que se cumpla todo lo que el Señor ha determinado? Esta palabra a mí me llena de emoción. Los derrotaré a Él y a su ejército. Después de que les dice: les voy a dar chance de que se atrevan a perseguirlos, Moisés. Y sí, van a sentir miedo, sí, van a sentir temor. Y Moisés, imagínense, ahora cómo le digo al pueblo de que ya estábamos en la libertad, ya íbamos casi llegando ahí a donde tenemos que llegar, y de repente saber que nos están persiguiendo nuevamente para podernos capturar y regresarnos a Egipto. Ahora, ¿cómo le digo al pueblo esto? Pues el buen Moisés tenía que enfrentar todo eso. Y tenía que hablar con Dios y tenía que ir con el pueblo y decirles: esto es lo que dice el Señor. Y muchos, estoy seguro que en ese tiempo
pues no estaban de acuerdo. Decían, no, ¿cómo es posible? Pues no, que tenemos un Dios que nos libera, que nos rescata y que ya no pasa nada. No, es que el Señor nos libera, el Señor nos sana, el Señor nos restaura, el Señor nos da la salida. ¿Pero qué cree? Que Él quiere glorificarse en su vida y en mi vida. Él quiere engrandecerse en sus vidas y en mi vida. Solamente el Hijo de Dios, el que es pueblo de Dios, el que se considera verdaderamente pueblo de Dios, va a entender esto. Porque es difícil de repente cuando están ustedes en un asunto delicado, un asunto muy feo, una noticia muy tremenda que les llega, y de repente alguien les habla para que les pida de favor que oren, que les den un consejo, y ustedes están con un problemón encima. Y es ahí donde Dios dice, a ver, quiero ver en dónde está tu fe. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a hacer en medio de esta prueba? Vas a decirle, no, porque estoy yo lastimado, estoy herido, estoy preocupado, estoy indefenso, me siento muy mal, no puedo ir a orar por ti. No puedo irte a dar un consejo. Porque el que es pueblo de Dios, el que es hijo de Dios, en todo momento tiene que estar dispuesto a obedecer a Dios. Dice la palabra que los hijos de Dios, los israelitas, hicieron tal como se les dijo. Que avanzaran y que llegaran a un cierto lugar. Pero ellos estaban temerosos, ellos estaban con miedo. Ya viene Faraón y tremendo Faraón, cómo nos maltrataba. Ahorita si nos vuelve a capturar y nos regresa, nos va a ir peor. Porque recuerden que en una de esas les aumentaron el trabajo, ¿se acuerdan? En una de esas les aumentaron el trabajo y dijeron, no, en vez de ayudar, Moisés, nos están aumentando el trabajo. Entonces imagínense el temor, pero dice la palabra que en el versículo 4, que entonces los israelitas, ¿qué hicieron? Hicieron tal como Él les dijo. Díganme ustedes si no es importante la obediencia en el punto número 1. Y hay algo que quisiera mencionar aquí. ¿Por qué nos costará tanto trabajo permanecer obedientes a Dios? Ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Ellos lo hicieron. Pero ¿saben? No tardó mucho tiempo en que dejaran de hacer lo que les pidió Moisés que hicieran. ¿Por qué nos costará tanto? ¿Por qué realmente, hermanos amados, por qué nos costará tanto trabajo permanecer? Ahí lo puse ya con rojo y subrayado. ¿Por qué nos costará tanto trabajo permanecer obedientes a Dios? Porque ser obedientes a Dios no solamente es cuando yo estoy bien o cuando me va bien. Ser obedientes a Dios debe de ser una constante. No es cuando yo tenga un sentir, porque acuérdense que nosotros ya no estamos en sentires, sino yo tengo que ser constante, permanente en la obediencia a Dios. ¿Saben? En esta semana el Señor nos pasó a mi esposa y a mí por una prueba muy fuerte, pero aún así estábamos pidiéndole la paz del Señor, la paz de Dios, ¿sí? Y todavía pudimos bendecir, y todavía pudimos orar, y todavía pudimos clamar, y todavía pudimos juntos estar con el Señor sin dudar absolutamente de nada. Es muy fuerte, es muy doloroso cuando de repente uno se siente como que indefenso. Pero a veces nosotros debemos dejar a un lado eso y decir, yo tengo que permanecer obediente a Dios. El pueblo de Dios, los israelitas en ese momento hicieron lo que Moisés les pidió, pero no permanecieron mucho tiempo con fe, con su fe intacta. No permanecieron esperando la dirección de Dios. Y no
no captaron. O sea, sí, exactamente, muchas cosas no entendieron el por qué iban a volver a ser capturados. No lo entendieron y volvieron a su propio pensar, a su propia forma de ver las cosas. Y entonces, ándale, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué? Lo que se hablaba hace un rato. En vez de glorificar a Dios, le reclamamos, lo murmuramos y hacemos tantas cosas o decimos tantas cosas que ya estamos entonces fallando a la obediencia que Él nos pide. Entonces, mantener nuestra fe intacta, esperando solamente la dirección de Dios, aun cuando muchas cosas no entendemos, es algo que debemos tener como pueblo de Dios. ¿Por qué nos costará tanto trabajo permanecer obedientes a Dios? ¿Por qué unas cosas sí las obedecemos y por qué otras cosas no? ¿Por qué cuando estamos de un humor hacemos esto y por qué cuando estamos de otro humor hacemos otras cosas? Cuando el Señor en su palabra nos dice que debemos de ser de una sola talla, de una sola medida, que no debemos ser de dos dobleces. Y eso sí cuesta. Por eso el Señor nos pasa por diferentes pruebas, por eso el Señor nos pasa por diferentes situaciones difíciles, para que nuestro carácter se vaya perfeccionando al carácter de Cristo. Porque Cristo conoce perfectamente lo que sufrimos aquí en la tierra, pues Él fue el primero que vino a dar su vida y sufrió dolores muy fuertes. Él conoce perfectamente bien lo que nosotros pasamos aquí. Y dice la Biblia, dice la palabra, que Él permaneció obediente al Padre, a pesar de los sufrimientos que Él tuvo. ¿Por qué nos costará? Pregúntese, ¿por qué me cuesta tanto mantener? Porque yo no dudo que usted obedezca a Dios. Yo no dudo que usted cuando sale de aquí y Dios le habló, Dios le dio palabra, usted empieza a practicar, como cuando escuché a mi hermana Chepi. Yo ya hice lo que el pastor me pidió, voy a hacer un trato con el Señor. Porque es importante, sí, que tengamos esa conexión con Dios y en obediencia empezar a hacer lo que Él me está hablando, ya sea aquí en este lugar, ya sea por medio de la lectura de mi Biblia, ya sea en el tiempo de oración que Dios me habla. Él nos dice lo que tenemos que hacer. No descuidemos esa área, porque entonces no solamente vamos a obedecer algunas cosas y otras no, y ahí es donde vamos a fallar. ¿Queremos la bendición completa, hermanos? ¿Queremos que el Señor nos bendiga de manera completa? Tenemos que obedecer de manera completa. Es algo que no podemos dejar de mencionar en este lugar. Y es que en el versículo 8 de Éxodo 14 vemos algo que a muchos a lo mejor no nos agrada. Vamos a 14:8 de Éxodo. Dice la palabra de Dios: el Señor hizo que el faraón, rey de Egipto, se atreviera a perseguir a los israelitas que se habían ido con aires, o más bien con aire de triunfo. ¿A qué se refiere esto de aires de triunfo? Que ellos dijeron, ya la libramos. ¿Sí? Éxodo 14:8 dice: entonces el Señor hizo que el faraón, rey de Egipto, se atreviera a perseguir a los israelitas que se habían ido con aire de triunfo. Cuando creemos que ya la libramos, pues no. Oye, hermano, ¿cómo entonces Dios es así? Dios es muy severo, Dios es muy rudo en su trato con su pueblo. Pues ¿sabe qué? Sí, porque Dios nos ama tanto que quiere lo mejor para nosotros. ¿Y por qué permitió que esto sucediera? A muchos no nos agrada que de repente las cosas ya van bien y de repente, ándale, ahí viene otra situación adversa y difícil. Dice que ellos se asustaron mucho. ¿Pero qué hicieron? Oraron para que el Señor los ayudara. En el versículo 10.
a medida que el faraón se iba acercando, los israelitas se fueron dando cuenta de que los egipcios venían por ellos. ¿Qué pasó? Se asustaron mucho. Se asustaron mucho. Y oraron para que el Señor los ayudara. ¿Qué debemos hacer entonces, amados? ¿Qué debemos hacer? Una de las armas poderosas que Dios nos ha dado. La oración es muy poderosa y muy importante al momento de seguir obedeciendo la voz de Dios. La oración es algo importantísimo en la vida de un creyente. La oración es algo tan esencial, tan vital, que si nosotros dejamos de orar, entonces sí, las dificultades se van a volver más crudas. Ellos dicen que se asustaron. Ok, estamos asustados, estamos temerosos. Pero vamos a orar a Dios para que el Señor nos ayude. A veces nosotros nos paralizamos en las situaciones difíciles. A veces nos paniqueamos, dirían por ahí, porque el problema que tenemos es tan fuerte que ya no me da chance, no me deja orar. Y ni siquiera busco quien ore por mí. ¿Sabe? Fue tanto la situación que viví en uno de estos días de la semana que pasó, hermanos, que tuve que decirle a un siervo, a un hermano, a un hombre de Dios que también ya tenía rato de no verlo, y que tuve que hablarle para que me ayudara en esa situación que estaba yo pasando, porque él sabía esa área legal que estaba yo pasando. Y entonces él me acompañó, él fue y él me dio palabra, y yo tuve que decirle: hermano, ora por mí, ora por mí. Tu palabra me está dando tranquilidad y consuelo, pero ora por mí, por favor. Yo ya había orado, hermanos, pero necesitaba que alguien levantara mi vida para que yo siguiera orando. Y entonces llego a la casa con mi esposa, la agarro de la mano y le digo: esposa amada mía, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, porque Él tiene control de todo absolutamente. Y no me va a robar mi paz, no me va a robar este gozo que yo tengo de ser un siervo de Dios. Y la oración es poderosa. Ellos se asustaron. Ustedes han estado en situaciones muy fuertes, muy difíciles, se han asustado, se han preocupado, ¿verdad que sí? Pero han levantado su voz y han orado y han pedido: por favor, ayúdenme a orar. Y el Señor ha respondido oraciones. El Señor es fiel, es verdadero y ha respondido oraciones. El Señor no llega cuando nosotros queremos, Él llega justo a tiempo, cuando nosotros lo necesitamos. Y así tengamos que humillarnos y arrastrarnos en el suelo y pedirle perdón a Dios. Él tiene control. Y no le diga: Señor, hazlo pronto, porque el Señor tiene sus tiempos. Si vamos a ser probados, si vamos a ser puestos a prueba, porque la palabra de Dios así lo dice, sí nos pone a prueba. Pero tenemos un arma muy poderosa. Y sabe, vamos a trabajar ya muy fuerte con la oración. Número 2, ¿qué sucedió? Ellos obedecieron de cierta manera, pero en vez de permanecer firmes, dice, en vez de que ellos permanecieran firmes, el miedo los hizo murmurar. El temor los hizo murmurar. Ya habían orado a Dios, ya le habían pedido a Dios que los ayudara, pero estaba todavía latente esa prueba, todavía estaba allí esa prueba, todavía. Y ellos, en vez de permanecer firmes, esperando el tiempo de Dios, ¿qué hicieron? Murmuraron. Éxodo capítulo 14, versículos 11
y 12. Mire lo que pasó ahí. Le dijeron a Moisés: ¿acaso nos trajiste aquí al desierto a morir porque no había tumbas en Egipto? ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto: déjanos trabajar en paz para los egipcios? Es preferible ser esclavo en Egipto que morir en el desierto. No solo murmuraron, sino que también se empezaron a quejar de todo lo que habían dejado atrás, añorando ¿qué? Su antigua vida de esclavitud. Y saben, es lamentable, es triste de que muchos inician en esta travesía, en este caminar con Dios, pero de repente en el camino van desertando y quieren regresar a su vida anterior. Hay muchos hermanos que así están, no aguantan la prueba, no aguantan la presión, porque para esto hay que tener resistencia, hermanos. El pueblo de Dios, quiero decirles, hermanos, los israelitas vivieron cosas muy fuertes, muy tremendas, pero tampoco es justificable, porque ellos sabían que su Dios, que es nuestro Dios, es un Dios poderosísimo. Ellos lo sabían, pero en vez de permanecer firmes en la obediencia, firmes en su fe, no solamente murmuraron, sino que también se empezaron a quejar de todo lo que habían dejado atrás, añorando todo lo que habían dejado atrás. ¿Querían volver a dónde? A la esclavitud. Y es lamentable, de verdad, hermanos, es lamentable que en la iglesia cristiana, que en general, hablo general, no hablo específicamente de una iglesia, en general, hay muchos que no resisten las pruebas, hay muchos que no quieren pasar por esto, hay muchos que dicen no, prefiero otra cosa que esto, ¿no? Y como se decía hace un ratito, oiga, es mejor no hablar que hablar en vano en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Porque es mejor prometer lo que ya lo vimos en las dos mensajes anteriores de pactos, hacer pactos con Dios. Ya lo vimos, que es mejor hacer un pacto y cumplirlo, ¿no es cierto? Para que Dios cumpla su parte. Que de repente digo, no, bueno, ahorita no voy a hacer ningún pacto. Sé que puedo tener en algún momento un pacto con Dios y Él me puede responder. Ahorita estoy esperando el momento, así que no hablo. Hoy quedo en silencio, quedo tranquilo, ¿sí? Quedo mudo, no quiero hablar y esperar que Dios, pero es mejor eso a hablar y murmurar y quejarse de cómo eran las cosas antes, de cómo vivir anteriormente y cómo querer vivir de esa manera nuevamente. Entonces esto, hermanos, que nos haga reflexionar acerca de cómo estamos. Avanzar y detenerse parece algo contradictorio, o sea, como que avanzo y me detengo, avanzo y me detengo. Sí, ¿sabe? Dios tiene sus formas muy peculiares de trabajar con el pueblo de Dios. Avanzar y detenerse parece contradictorio, pero en realidad lo que sucedió fue que Moisés le dijo al pueblo: no se atemoricen. Oye, Moisés, mejor nos hubieras dejado allá. Moisés dice: no se atemoricen, solo deténganse. ¿A qué se refiere esto de deténganse? ¿Están ustedes caminando? ¿Están ustedes avanzando sin mirar lo que en realidad está pasando a su alrededor? Es mejor que se deténganse un poquito y miren cómo la mano de Dios empieza a trabajar en este pueblo. ¿Saben que a veces nosotros, por tantas prisas y por tanto que hacemos y deshacemos, a veces no nos detenemos y por eso es que de repente las cosas no salen? Moisés dice: no se atemoricen, solo deténganse. O sea, espérense tantito para que vean cómo el Señor los va a salvar hoy. Pero después dice: deténganse, después dice: avancen. Ahora sí que avancen. Porque el Señor trabaja de esa manera. Nunca más
Dice, volverán a ver a estos egipcios. Dice Moisés, el Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. Éxodo capítulo 14, 13 y 14. ¿Sí? No se atemoricen, esto es lo que les dice el Señor. El Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse en silencio. ¿Cuántas veces nosotros hemos meditado en esto? Hemos guardado silencio y hemos esperado cómo Dios hace su labor, hace su obra. Y de repente nos sorprendemos. Decimos, Señor. A veces decimos, ¿por qué tan pronto, Señor? Y Dios dice, contigo. Pues no, que querías. Y a veces decimos, Señor, ¿por qué te tardas mucho? Y dices, pues es que hay que aprender a esperar. El tiempo del Señor es perfecto, preciso y precioso. Dice, nunca más van a volver a ver a estos egipcios. ¿Qué está diciendo ahí? Que no va a haber nuevamente esclavitud. Que la libertad que yo les estoy dando es una libertad eterna. Es una libertad para siempre. No es una libertad momentánea. No es que ahorita los saque y yo que voy a dejar que los vuelvan a capturar y se los lleven. No, cuando el Señor rescata y libera a alguien es para liberarlo por siempre y para siempre, hermanos. No es para que de repente, ay Señor, tengo miedo porque a lo mejor voy a volver a ser esclavizado. Por eso la palabra de Dios dice, no le tengan miedo a los hombres. Témele a Dios. Denle temor a Dios, no a los hombres. Los hombres no tienen autoridad, que fue una de las palabras que me dijo este varón en la semana. Nadie tiene autoridad sobre ti, hermano, si Dios no se lo permite. Y eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Que nadie tiene autoridad sobre nosotros si Dios no se lo permite. Y que todo lo que pasa es bajo el control de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Sí, amén? Es algo que debemos entender bien, hermanos. Que sí va a haber luchas, va a haber peleas, sí, pero el Señor dice, peleará a favor de ustedes. El Señor va a pelear a favor de ustedes. Y sabe, uno descansa y uno dice, Señor, tú peleas mi batalla. Tú peleas lo que está pasando ahorita en este momento. Por muy grande, hermano, que sea el problema, el Señor pelea nuestra batalla. ¿Está a favor de quién? De su pueblo. ¿Está a favor de quién? De su iglesia. ¿Está a favor de quién? De sus hijos. Por eso les digo, ¿quién es pueblo de Dios? Somos pueblo de Dios. 4. ¿Es mejor entonces estar callado y esperar que hablar desesperadamente? Porque a veces cuando hablamos de una manera desesperada, de repente pues decimos cada cosa que si es necesario llegar con Dios nuevamente, decirle perdóname de lo que dije. Un hijo de Dios tiene que saber controlar su forma de hablar. Debe haber dominio propio en la vida de un hijo de Dios. En la vida de una iglesia, en la vida del pueblo, debe haber dominio propio para poder hablar solamente lo correcto, lo adecuado, lo suficiente. Por eso que es mejor estar callado y esperar que hablar desesperadamente. El Señor le dice a Moisés, ¿por qué me pides ayuda, Moisés? Y aquí es donde está la contradicción. Deténgase y luego avanza. Miren, ¿por qué me pides ayuda? Diles a los israelitas que continúen su marcha. Pero acuérdense, detenernos es solamente por un momento para ver la grandeza de Dios. Y marchar y continuar caminando hacia adelante por fe es hacer lo que el Señor me está pidiendo hacer. ¿Sí? No es que me voy a detener completamente. El pueblo de Israel se detenía durante algunos días ahí, hacían sus casas de campaña, se detenían, y recuerden que había una columna de fuego y una nube, y que los guiaba el Señor mismo. Y ellos se detenían por tiempos.
Yo le pregunto, ¿ustedes en este momento cómo están? ¿Están detenidos? ¿Están en silencio? ¿Están meditando lo que Dios va a hacer en su vida? ¿O el Señor ya les dijo, hey, continúen su marcha, porque yo voy con ustedes? ¿En qué momento? ¿En qué estado? ¿En qué situación es la que nos encontramos ahorita? Como iglesia, hermanos amados, debemos muchas veces, así como iglesia, debemos todos detenernos y meditar. Y después vamos a seguir avanzando como iglesia. Como familia tendría que ser igual. Porque no puede ser que como familia uno vaya a... espérate, si estamos aquí todavía meditando. No, es que yo ya quiero avanzar. No, debe haber un mismo sentir en las familias. Debe haber un mismo sentir en el espíritu de la iglesia. Es el orden de Dios. El Señor dice, avanza, avanzamos todos. El Señor dice, deténganse, nos detenemos todos. Entonces aquí en este momento dice, diles a los israelitas que continúen su marcha. El Señor le preguntó a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? ¿Por qué? ¿Sí? Y más adelante en el versículo 16 dice, ahora tú levanta tu bastón, extiende el brazo sobre el mar y pártelo en dos para que los israelitas puedan cruzarlo sobre el suelo seco. A ver, Moisés, si ya sabes que mi poder es así grandísimo, ¿qué me estás preguntando? Solamente te pido que ejecutes. Y ahí viene el otro punto, hermanos, que Dios nos ha hablado últimamente: ser hacedores y no solamente oidores. Moisés, haz lo que tienes que hacer. ¿Qué cree que hizo Moisés? Extendió su bastón, levantó su bastón, extendió su brazo. ¿Y qué cree que pasó? La Biblia dice que ellos caminaron en medio del mar, sobre suelo firme, seco. Porque Moisés lo hizo. Porque Moisés levantó su... Voy a hacer que los egipcios se atrevan... aquí estoy en... aquí dice en el versículo 17, voy a hacer que los egipcios se atrevan a perseguirlos nuevamente. Y entonces apareceré con gloria contra el faraón, sus carros de combate y su caballería. Y así todos los egipcios van a saber que yo soy el Señor cuando actúe gloriosamente contra el faraón, sus carros de batalla y su caballería. Entonces el ángel, versículo 19, capítulo 14. Entonces el ángel de Dios y la columna de nube que estaba frente a los israelitas se pusieron tras ellos. Así quedaron entre el campamento israelitas. Había luz para los israelitas y oscuridad para los egipcios. Esa noche ningún campamento se acercó al otro. Moisés, versículo 21, ¿qué hizo? Extendió su brazo sobre el mar y el Señor provocó un fuerte viento del oriente que sopló toda la noche e hizo que el mar retrocediera. Las aguas retrocedieron a cada lado, dejando en medio la tierra seca. Entonces, versículo 22, los israelitas caminaron en medio del mar sobre suelo firme. Se formaron dos murallas de agua, una a cada lado. ¿Eso es maravilloso? ¿Eso es extraordinario? ¿Eso es sobrenatural? Ahorita los científicos y mucha gente está diciendo, no, es que sí hubo un fuerte viento y por eso se paró. No, que un fenómeno ahí. Sí, pero todo ¿quién lo controla? Pues Dios. Y se hacen bolas, ¿no? Y creen que es un fenómeno natural, pero al final de cuentas Dios trabaja en las cosas sobrenaturales. Amén. Entonces, esto es lo que sucedió, hermanos. Dios estaba con ellos. ¿Estaban teniendo miedo? Sí. ¿Estaban orando? ¿Estaban obedeciendo? A veces sí, a veces no. Como ustedes comprenderán y yo comprenderé. A veces obedecemos como debe de ser y a veces no. Dudamos muchas veces. Pues sabe que este mensaje, el día de hoy, quede incrustado en su corazón y que sepan que Dios siempre está ahí.
que siempre va a llegar justo a tiempo y que todo lo que está haciendo es por un gran propósito en nuestras vidas. Eso es lo que debemos de entender. Al darse cuenta, dice que los israelitas del gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, ¿sí? Porque ellos se dieron cuenta, oye, ¿cómo es posible que...? Y Moisés, órale, pásenle todos. Y pues ellos todos asombrados, pues pasaron, ¿no? Dice, y al darse cuenta los israelitas del gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, ¿qué sintieron? Pero ahora fue un temor diferente. Ya no fue el temor de que me van a perseguir, me van a capturar y me van a regresar a Egipto. Este temor es un temor diferente. ¿Qué clase de temor tenemos nosotros hoy en día? ¿El temor a los hombres? ¿El temor a las circunstancias? ¿El temor a lo que está sucediendo en el mundo? ¿O realmente sí tenemos temor de Dios? Cuando tenemos un temor de Dios, podemos confiar en el Señor y podemos confiar en lo que la palabra de Dios dice. Así que, hermanos, ¿qué temor tenemos ahorita? ¿Un temor a Dios? Porque acuérdense, no le tengas miedo a los hombres, ellos no te pueden hacer nada. Ellos no te pueden hacer nada si Dios no se lo permite. Dios le da autoridad a alguien para que puedan hacerte algo. Pero tú como siervo, como pueblo de Dios, como iglesia, siempre vas a tener la autoridad de Dios. Entonces, ¿cuál temor tenemos? ¿Qué temor tenemos? Y confiaron en el Señor y en su siervo Moisés. Por último, el 5. ¿Cuánto dura ese temor? ¿Y cuánto dura esa confianza? ¿O cuánto tendrá que durar ese temor y esa confianza? Lamentablemente los israelitas, después de un tiempo, volvieron a renegar, a murmurar y a quejarse amargamente. Ahora, ya habían visto este poder, este milagro tan grande que sucedió nuevamente. Están en prueba y lamentablemente después de un tiempo, para ser exactos, un mes después de este evento, después de un mes, ellos volvieron a murmurar. Éxodo capítulo 15, 23, dice la palabra: cuando llegaron a Mará, no pudieron tomar del agua que había allí porque era amarga. Por eso ese sitio se llama Mara. El pueblo se quejó con Moisés y le preguntaron, ¿qué vamos a beber? Versículo 25, Moisés le pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un árbol. Ahora es un árbol, ahora ya nada más levantó. Moisés echó el árbol al agua y el agua se volvió dulce. En ese lugar Dios puso a prueba, ahí está, mire, Dios puso a prueba al pueblo y estableció una ley y una norma de conducta. Les dijo, si ustedes en verdad obedecen al Señor su Dios, hacen lo que a Él le parece bien, escuchan sus órdenes y cumplen sus leyes, no les enviaré ninguna de las plagas que le envié a Egipto, porque yo soy el Señor, el que los sana. Y otra vez no nos pusimos de acuerdo. Yo soy el Señor, el que los sana. En esta del agua amarga, a ver, nada más pónganse a pensar. Dios le pidió a ese árbol que está ahí, tuvo que cortarlo Moisés y echarlo al agua para que el agua se volviera dulce, porque el agua en ese tiempo era un agua salada, amarga. Ellos no podían tomar esa agua. ¿Por qué un árbol? Se los voy a dejar de tarea. ¿Por qué un árbol? ¿Por qué tuvo que decirle Dios a Moisés, corta un árbol, ¿sí? Corta un árbol y échalo al agua, ¿sí? Moisés echó el árbol al agua y el agua se volvió dulce. Dios siempre va a proveer a su pueblo, siempre. El maná, ¿a qué se refiere el maná? El maná, fíjense, a solo un mes
de haber salido de Egipto, le volvieron a reclamar a Moisés y le volvieron a reclamar a Aarón. En el versículo 16, 2 y 4 dice la palabra: luego en el desierto la comunidad israelita comenzó otra vez a reclamarles a Moisés y a Aarón. Les dijeron: hubiéramos preferido que el Señor nos matara en Egipto, al menos allá teníamos suficiente comida, toda la que necesitábamos. Ahora nos trajeron a este desierto a matarnos de hambre. El Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva comida del cielo. Cada día el pueblo irá y recogerá solo lo necesario para ese día. De esa manera los pondré a prueba para saber si realmente obedecen mis leyes. ¿Sí me siguen ahí? Sí. ¿El Señor nos pone a prueba? Sí. Nos pone a prueba, hermano, para ver si nosotros cumplimos con sus leyes, con su reglamento, con todo lo que Él nos pide, con todo lo que Él nos dice en su palabra. Y así estuvieron durante 40 años quejándose, murmurando y reclamándole por todo lo que les parecía mal. ¿Les suena familiar un poquito esto? Ellos pudieron haber llegado ¿en qué? ¿Se acuerdan? En 40 días a la tierra prometida, y estuvieron dando vueltas en el desierto. ¿Durante cuánto? 40 años. Siendo probados. Todo el tiempo fueron probados. Así estábamos muchas veces nosotros. Estamos dando vueltas, y hasta que no entendamos y no obedezcamos, entonces vamos a ser completamente libres. ¿Ellos ya tenían la libertad? Sí, pero estaban desobedeciendo a la palabra de Dios. Ellos se encontraban ya a 11 días, fíjense, a 11 días de llegar a la tierra prometida, pero solo estuvieron dando vueltas, siendo probados. Ahí está otra vez la palabra: siendo probados por el Señor hasta que dejaran de quejarse y seguir avanzando. Conclusión: dejemos de quejarnos, dejemos de murmurar, dejemos de cuestionar a Dios. Seamos sabios e inteligentes y seamos aprobados por Dios por medio de su palabra, para que en el tiempo que Dios lo ha establecido les dé a cada uno lo que han pedido. Señor, ¿por qué no me bendices? El Señor dice: pues ni siquiera a escuela dominical vas. Señor, ¿por qué no me bendices? Porque ni siquiera te has dignado a leer mi palabra. Señor, ¿por qué no me bendices? Porque no sabes orar. Vamos a seguir siendo probados, hermanos, todo el tiempo. Todo el tiempo vamos a seguir siendo probados en nuestro peregrinar aquí en la tierra. Y viene una prueba, y se los he dicho muchas veces, viene una prueba, la pasamos, gracias a Dios, y estamos por un tiempo bien, pero después viene otra prueba. Pero nosotros ya sabemos quién es el que pelea nuestras batallas. Esa es la ventaja que tenemos como pueblo de Dios. Ahora, el verdadero pueblo de Dios, ¿qué hace? Resiste las pruebas. De hecho, Santiago lo dice: resistid al diablo y huirá. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha no es contra el esposo, la esposa, los hijos,
el vecino, el compañero, el patrón. No, nuestra lucha no es contra ellos. Nuestra lucha es seria, nuestra lucha es real contra las huestes de maldad. Y entonces dice, resiste las pruebas. Dios no tienta a nadie. Dios sí prueba, pero no tienta a nadie. El tentador es el diablo. Entonces, si nosotros como un verdadero pueblo de Dios sabemos resistir las pruebas, sabemos esperar y caminamos en unidad, confiando en lo que Dios hace, hermanos, vamos a tener victoria tras victoria. Entonces sí podemos decir, voy de triunfo en triunfo y de victoria en victoria con Cristo Jesús. De otra manera, no. De otra manera, si yo todavía estoy murmurando, quejándome, todavía no entiendo por qué pasan las cosas en mi vida y dejo de orar y dejo de clamar a Dios y dejo de bendecir a Dios, pues me voy a seguir dando un paseo nada más, voy a caminar en círculos, hermanos. Y no sé hasta cuándo el Señor nos vaya a bendecir o nos vaya a dar eso que nosotros necesitamos para seguir libres en esta tierra. Porque la libertad es lo más importante. Después de la libertad viene la paz. Y después de la paz viene la justicia. Un hijo de Dios, un creyente que tenga libertad, paz y justicia en su vida, es una persona feliz. Es una persona que está bien en esta tierra, en este mundo. Amén. Así que, ¿cuántos de ustedes en este momento le dicen a Dios, ya no quiero pelear más en mis fuerzas? Quiero que tú seas el que pelees mi batalla. ¿Cuántos de ustedes están en este momento peleando en sus propias fuerzas? Y es el momento de que le digan a Dios, yo estoy seguro que tus tiempos son perfectos, son precisos y son preciosos. Así que seguiré esperando en ti. ¿Qué esperas? ¿Qué deseas de parte de Dios? Recuerdan que también en una de las predicaciones decía que si nosotros nos dejábamos guiar por las enseñanzas de Jesús, pidiéramos todo lo que pidiéramos y Él nos lo iba a dar, que una de las condiciones es seguir las enseñanzas de Jesús, ser guiados por las enseñanzas de Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios porque no hemos querido pelear como verdaderos hijos de Dios? Porque nuestra pelea ha sido pegarle al aire nada más, como decía Pablo. No hemos sabido poner en claro cómo se pelea. Y está la oración, está el ayuno, está hacer las buenas obras, está el hacer justicia. Esas son herramientas. Por eso la palabra de Dios dice, vence el mal con el bien. Mío es el pago, yo daré el pago, mía es la venganza, yo daré el pago. Que es lo que en esta semana le decía el Señor, lo dejo en tus manos, Señor, lo dejo en tus manos. Yo no quiero pelear contra nada ni contra nadie. Tú peleas mi